Hola, buenas noches a todos y todas las que se conectan a esta nueva transmisión en vivo de un nuevo conversatorio del ciclo Bolivia Radical Virtual. Este ciclo que ha empezado hace una semana, la semana pasada empezábamos con la primera sesión de este ciclo que va a exhibir un total de 10 películas hasta fines de este mes de julio. Esta noche está dedicada a realizar una conversación con la directora Naira Antesana. Ella es de Cochabamba y es directora de la película Altiplanos. Bienvenida, Naira. Hola, Mari Carmen, buenas noches. Gracias al Festival de Cine Radicales por la invitación. Bueno, como hemos venido desarrollando los conversatorios, los invitamos a todos los que nos escuchan también a poder enviarnos preguntas que tengan para Naira acerca del visionado, acerca de esta película, Altiplanos. El visionado de esta cinta ha sido abierto el día de ayer. Hemos recibido más de 200 inscripciones, es decir, una cantidad importante, interesante de espectadores que se han dado cita en casa de forma virtual para ver tu película. Entonces, bueno, los invitamos y vamos a comenzar esta conversación con Naira. Altiplanos es una película que se ha estrenado el año pasado en el Festival de Cine Radical. Fue parte de la programación de la sección que lleva el mismo nombre de este ciclo, Bolivia Radical, y definitivamente se destacó no solamente por ser una propuesta que explora en el género que le interesa más al Festival de Cine Radical, que es la no ficción, sino también por ser una de las pocas cintas, esa versión del Festival Radical y también en el festival en general, realizada, dirigida por una mujer. Esta cinta es muy interesante por muchos aspectos, entonces me gustaría comenzar esta conversación preguntándote, Naira, si nos puedes comentar un poco el proceso inicial, ¿no? Las primeras inquietudes que hacen que tú puedas realizar, que puedas empezar a pensar tu primera cinta como directora. Ya, gracias, Maricar. Bueno, Altiplanos nace, o sea, cuando era chica siempre íbamos a Oruro, ¿no? Y mi papá nos hacía pasear un poco por las salas, ¿no? Y nos decía, esta es la sala de tal, esta es la sala de tal, ¿no? Entonces, como que siempre hubo una inquietud por hacer algún día una película sobre las salas de cine, ¿no? Entonces, bueno, eso fue hace muchos años. Pero pasa que, digamos, yo me fui el 2016, después de haber terminado Boquerón, ¿no? Una película que nos ha tomado 5 años para hacerla. Yo me fui el 2016 a Chile a hacer una maestría en cine documental, ¿no? Y me había ido con un proyecto pensando, digamos, hacer o sea, para terminar la maestría tienes que hacer una película. Y yo había pensado en hacer sobre las cholitas, estas escaladoras, ¿no? Pero, bueno, que no la hice porque no hubiera tenido tampoco la capacidad como la que han hecho ahora, ¿no? Y tampoco tengo la capacidad física para subir ahí a las montañas, ¿no? Entonces surgió este bichito de hacer la película, ¿no? De hacer, en un principio, la historia de mi bisabuelo, solamente la historia del bisabuelo y las salas de cine, ¿no? Pero a medida, digamos, de que pasaba el tiempo y también estaba en los talleres de la universidad, me decían, o sea, una película sobre salas de cine la puede hacer cualquiera. Entonces, ¿tú cómo entras dentro de la película? ¿No? Era un poco esa la cuestión. Y para mí eso era algo muy difícil de resolverlo en ese momento, ¿no? Entonces, yo me encontraba en Chile pensando la película. Tenía algunas imágenes sobre el altiplano, imágenes de algunas películas, las imágenes de archivo, ¿no? Entonces empecé como que a jugar un poco con eso y hice un teaser, ¿no? Más o menos de cómo sería la línea, ¿no? Entonces iba a tratar de un viaje que iba a hacer por el altiplano, ¿no? Visitando estos pueblitos, pero no tenía una idea todavía clara cómo iba a ser la película, ¿no? Y claro, mi dificultad era que yo estaba en Chile, no estaba en Bolivia, entonces no podía agarrar, salir a filmar, probar una cosa, ¿no? Porque hay diferentes formas de crear, ¿no? Uno puede ir montando las imágenes, los teasers, digamos, para ir haciéndose la idea, ¿no? Porque a diferencia, digamos, del
de la ficción, que tú trabajas en el guión. Esta película, prácticamente las películas de no ficción, o sea, no te digo que todas, ¿no? Pero en mi caso no utiliza un guión, ¿no? Pero como yo estaba en Chile y no tenía el acceso, digamos, de poder estar en nuestros pueblitos, de hacer el viaje, me hice una escaleta, ¿no? Una escaleta en la que agarré cada personaje, ¿no? Mi bisabuelo, qué quería contar de mi bisabuelo, después qué quería contar de mi abuelo, qué quería hablar de mi padre también, y finalmente qué quería hablar de mí. Pero en realidad era algo que de mí no sabía qué hablar, ¿no? Entonces me vine con esta escaleta a Bolivia, vine a Bolivia, sacamos los permisos y hicimos el viaje con mi papá, ¿no? Hicimos un viaje de 8 días, porque yo tenía 2 semanas para estar en Bolivia y tenía que volver a Chile para continuar con mis estudios. Entonces hicimos un viaje de 8 días por el altiplano, fuimos a Oruro, ¿no? Fuimos a Machacamarca, a Tupiza, a Uyuni, al Salar de Uyuni también, ¿no? Fuimos por varias salas, ¿no? Y claro, yo iba registrando, iba con un camarógrafo también, ¿no? Porque en un principio yo pensaba usar dron. Pero bueno, después en el montaje vi que no era necesario utilizar el dron, ¿no? O sea, no era necesario. Entonces, filmamos, iba filmando, digamos, las cosas que yo había puesto en la escaleta, pero también, digamos, otras cosas que iban sucediendo, ¿no? Cosas que no tenía contempladas. Por ejemplo, la sala esta que está toda derruida, ¿no? Cuando entras, eso no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea que existía. Fue que estábamos yendo hacia Machacamarca, a la estación de trenes, y mi papá dice, oye, vamos hacia el Ingenio porque creo que ahí hay una sala de cine. A ver, vamos a ver, ¿no? Entonces vimos, filmamos un poco y le preguntamos, o sea, todo lo que pasa en esta es real, no es, digamos, algo que se ha premeditado, ¿no? Sino que es algo que ha sucedido, ¿no? Encontrarnos con la sorpresa de que las proyectoras que estaban ahí eran las que trajo mi abuelo, que es la sala toda derruida, como si hubiera explotado una bomba de Hiroshima y se ha quedado así todo quieto, estático, ¿no? Que los papelitos estos para colocar, todo estaba así, todo era real, ¿no? Entonces, claro, hicimos el rodaje de 8 días, muy lindo, un viaje muy lindo, y de ahí me fui con el material a Chile para montar la película, ¿no? Porque era parte de mi proyecto de tesis en realidad. Entonces, ahí he estado como 8 meses montando la película, ¿no? Pero hice un primer montaje que era tal como era la escaleta, como había escrito la escaleta, y no me funcionaba para nada. Era una cuestión así muy estática, muy cuadrada, muy de tren, ¿no? Entonces, empecé a probar otras cosas, como que a jugar, ¿no? Y de ahí iba montando las imágenes, me iban diciendo algo y yo iba escribiendo el texto, ¿no? No es algo que yo había pensado, que la película se va a tratar de esto, ¿no? Sino que en el montaje, la misma película se iba armando, ¿no? Y es un poco loco también, ¿no? Como que te va diciendo por dónde va, digamos, ¿no? Porque vas probando un texto, escribía un texto, grababa la voz, probaba en el montaje, no funcionaba, entonces había que cambiar, ¿no? Entonces hacía un trabajo bastante arduo, ¿no? Del proceso, digamos, de creación de altiplanos, ¿no? Como nos cuentas y como se puede ver en Altiplanos, es una historia que se vincula directamente con la historia de tu familia. Lo que vemos en la película es también un trozo, una parte de la historia de tu familia, pero también un trozo de la historia del cine boliviano, ¿no? Esta historia de tu familia puede ser, y de hecho está, aunque no de manera oficial, no está escrita en libros, qué sé yo, está dentro de la historia del cine boliviano, dentro de la historia de las primeras salas, dentro de la historia de muchos pioneros que empezaron a mover el cine en Bolivia, no solo a producirlo, sino a moverlo, ¿no? Como en el caso de tu abuelo, que llevaba películas a centros mineros y a otras ciudades, a otros lugares, ¿no?
me parece importante en todo lo que nos cuentas ahora, que además hay otro factor muy interesante en la película, que es el viaje, ¿no? La película también es, de cierta manera, el registro de un viaje que tú haces con tu papá para recoger de alguna forma eso que querías contar, pero sin saberlo de antemano, ¿no? Ese tal vez es como la oportunidad que te da la no ficción, ¿no? De abrir un espacio, a abrir un momento de registro sin tener las cosas predeterminadas, ¿no? ¿Cómo ves este proceso, ¿no? El viaje, ¿cómo ha alimentado la película? Claro, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Hacer este viaje, de volver al origen, todo eso, ¿no? Entonces, claro, a diferencia, digamos, de la ficción, que yo siempre he trabajado en ficción, desde la producción, ¿no? O sea, he estado, que hay que organizar las escenas, todo tienes calculado, ¿no? Para mí, digamos, la no ficción te da cierta libertad, ¿no? Creo que te da más libertad en el momento de pensar la película, ¿no? O sea, tú vas con una idea, pero en el camino o en el proceso va cambiando también, ¿no? O sea, se va alimentando de otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, digamos, la no ficción es que te da mucha libertad. O sea, para mí es mucho más rico, te da mucho más libertad, digamos, que una ficción, ¿no? Que está todo organizado, que tal día vas a hacer tal escena con tales actores, con bla, 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 ¿no? En cambio, esto creo que lo sientes como más onírico, no sé, algo así. Estamos hablando de un término que tal vez, la no ficción, un término que tal vez resulta no desconocido, pero tal vez un poco ambiguo para algunos, para algunas aún. Al hablar de no ficción, no necesariamente estamos hablando de solamente el documental, por ejemplo, ¿no? La no ficción es un universo más amplio que implica no solo un género, ¿no? A la manera de la ficción, que es un género, digamos, sino una forma de pensar el hacer una película, ¿no? En tu película vemos algo que usualmente no veríamos en un documental tradicional, ¿no? Que son los procesos de cuestionamiento, de búsquedas que tiene el realizador o la realizadora, ¿no? Es interesante en tu documental ver esto, porque como nos acabas de comentar, tú has desarrollado mucho trabajo, por ejemplo, en Bolivia, en producción, ¿no? No tanto en dirección. Entonces, este campo y desde la no ficción era completamente, no completamente, ¿no? Pero era definitivamente algo nuevo para tu reflexión como realizadora audiovisual. Claro, porque es como, digamos, una búsqueda de un lenguaje también, ¿no? O sea, es también esa mostrar, digamos, de alguna manera, qué lenguaje, ¿no? No es, digamos, el típico, ¿cómo se diría? La no ficción no es el típico película que tiene inicio, conflicto y final, que es, digamos, el enlatado del Hollywood, digamos, que nos ha domesticado para tener, digamos, estos plots, este inicio, este desarrollo, este conflicto, ¿no? Sino creo que te da más libertad para jugar con la estructura, con los lenguajes, con la materialidad también de la imagen, de los sonidos, ¿no? Entonces, claro, a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Esa libertad, ¿no? Y en la película sí evidencio, digamos, que hay una búsqueda, ¿no? Una búsqueda, evidencio que hay alguien detrás de la cámara, ¿no? Que no es, porque digamos, por un lado es también una mezcla de ficción, ¿no? Está esta imagen del abuelo en el caballo, esta imagen, que es una cámara perfecta, limpia, quieta, y eso es la ficción, digamos. Esta ficción, ese trocito de película que era del guión que había encontrado, ¿no? Pero sin embargo, digamos, yo mientras estoy haciendo el road movie, es una cámara imperfecta, que tal vez no está bien enfocada, pero que respira también, que le afecta también la altura, ¿no? Entonces, un poco esa diferencia, no sé, de algo así muy, muy puesta en escena, que es un poco la ficción,
pero también, digamos, esta cuestión orgánica, esta cuestión viva que quiero mostrar con la cámara un poco imperfecta, movida, que mira al otro, que la gente también mira, ¿no? La gente que está ahí alrededor mira, saluda a los niños, ¿no? Que hay alguien detrás de la cámara, un poco evidenciar eso, ¿no? Que alguien está observando. Y en la discusión también que tengo con mi papá, ¿no? Finalmente, que es también una cuestión de una decisión, ¿no? O sea, oye, yo quiero hacer la película, ¿no? No tú, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la no ficción te permite jugar con la materialidad de las imágenes, la materialidad del sonido, reflexionar también el cine de ensayo, también se veía con Godard, ¿no? O con la Marguerite Duras, ¿no? Que te ponen, digamos, maneja un poco más poesía, no sé, de imagen, no sé. ¿No? Y, por ejemplo, dime. No, continúa. Por ejemplo, digamos, también mientras hacía la película, he visto mucha película, he visto Chris Marker también, ¿no? Sans Soleil, sobre las imágenes, sobre la memoria, porque también esta película es un poco sobre la memoria, ¿no? También he leído mucho a Raúl Ruiz, que es un director chileno, y tenía un texto muy bonito que se llama El cine como un viaje. Y porque la película es un viaje, claro, hablaba sobre este viaje, digamos, que tiene que ser una película, pero que también tiene que tener como una película escondida, ¿no? Y esa es, digamos, la emoción, el alma de la película, ¿no? Finalmente. Entonces, estaba constantemente en búsqueda de esa alma, ¿no? O esa película escondida, digamos, dentro de este viaje, ¿no? De este viaje que es por los 2000. Has tocado una palabra que también tiene que ver con este contar un trozo de la historia familiar, pero también la historia de la cinematografía de un país, que es la memoria o las memorias, ¿no? Tú de alguna forma en esta película apelas a una memoria particular tuya, a un registro subjetivo de aquello que tiene que ver con algo más grande también que tu familia y que los hechos que han acontecido al interior de tu familia y con los personajes de tu familia, ¿no? ¿Cómo has visto ese tema en cuanto a la existencia o la inexistencia de archivos, memorias sobre el cine boliviano, en un caso tan particular como el de las salas de cine? Claro, sí, justamente también esa es una de las motivaciones también de la película, ¿no? O una motivación, más que de la película, motivación mía, ¿no? El hecho de la ausencia de memorias, ¿no? Y en el caso boliviano, digamos, tenemos tan poco recursos o tan pocas, digamos, políticas que protejan el patrimonio, la memoria, ¿no? O sea, ponte, digamos, tenemos un archivo de cine que la Cinemateca, o sea, me imagino que lo está haciendo a pulmón, de verdad, ahí manteniendo, pero tampoco, digamos, es un archivo que puedes acceder tan fácilmente. Tampoco, digamos, hay investigaciones, bueno, no sé si habrá investigaciones sobre cine en las salas, en los centros mineros, pero no sé si habrá, o sea, al menos creo que no hay libros publicados, tal vez alguna tesis, ¿no? E imágenes, tenemos muy pocas imágenes también de ciertas épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, se hacía ficción, ¿no? En 1920 era, creo, con la de Guaraguara. De 1930, ¿no? Sí, ¿no? De José María Velasco Maidana. Exacto, ¿no? Entonces tenemos esa ficción, se hacía ficción en Bolivia, se hacía cine, pero claro, llega la guerra del Chaco y ya nos para toda esa producción, ¿no? Y todo es enfocado a la guerra del Chaco, ¿no? Y ahí, digamos, hice un link también, ¿no? Porque, claro, mi abuelo fue a la guerra del Chaco y decían que mi bisabuelo tuvo que parar, digamos, de proyectar cine, porque la gente estaba más preocupada por la guerra, ¿no? ¿Quién iba a estar pensando en ir al cine si había una guerra, ¿no? Entonces, eso me pareció también interesante. Y también me pareció interesante
que se está haciendo ficción, ¿no? El hecho, digamos, de que nosotros hemos hecho una ficción sobre Boquerón, ¿no? Porque estaba el abuelo, todo eso, pero también mostrar las imágenes de archivo reales de la guerra, de lo que hacía este periodo de la guerra, ¿no? Está ahí la ficción y el documental también, cruzándose todo el tiempo en la película, ¿no? Entonces, eso también me gustaba mucho, ¿no? Ese cruce de la puesta en escena de la que es la ficción y lo documental, digamos, las imágenes de archivo que tenemos, ¿no? Que, si no me equivoco, es Infierno Verde, ¿no? Esas imágenes que puse en la película, ¿no? Entonces, cómo todo el tiempo la ficción y el documental también se van cruzando. Y cada vez, digamos, también los límites entre ficción y documental están desapareciendo, ¿no? Eso. En Boquerón, bueno, es interesante cómo aparece Boquerón en Altiplanos, ¿no? Porque hay también una exploración tuya en esta búsqueda que nos comentabas de recurrir imágenes que ya tenías, ¿no? Hay una exploración que también alude, que remite a tu trabajo en la producción de Boquerón, esta película dirigida por Tonchi Antesana, tu papá es productor de Altiplanos y con quien realizas el viaje en Altiplanos, ¿no? Hablabas también de una escena de la película, los que la han visto se van a acordar que es esta escena en la que hay una discusión con tu papá acerca de cómo se debe filmar una entrevista, cuál era la mejor posición, ¿no? Para el entrevistado, para la cámara, todo ese tema, y bueno, tomas una decisión porque es tu película, ¿no? Hay distintas formas de relacionar las imágenes de archivo, imágenes documentales, por ejemplo, de archivo, y las imágenes de la ficción. Tu papá en Boquerón optó por una forma de relacionar esas imágenes, y tú en esta película optas por otra forma, a pesar de no tener esas imágenes, porque no existen, ¿no? Esas imágenes de archivo de los centros mineros, ¿no? Entonces, ¿cuál es justamente la problemática que oculta esta inexistencia de la imagen? ¿Cómo se explora la materialidad de la imagen cuando esta no existe? Claro, eso también era un problema, ¿no? Cuando estaba montando la película, ¿no? Porque, claro, no había imágenes de archivo, ¿no? Hay muy poca, digamos, archivo de los centros mineros, o no hay fácil acceso, y menos para mí que estaba en Chile, digamos, ¿no? Entonces, eso te lleva a tener un poco más de creatividad o pensarla más, ¿no? Entonces, claro, yo opté por los centros mineros, pero no tenía, digamos, tampoco una conciencia clara cómo iba a llenar estos espacios, ¿no? De las salas vacías, ¿no? Porque iba montando la película y decía, pucha, ya son espacios vacíos, pero no dicen más. Entonces ahí empecé a probar y surgió la idea, digamos, de llenar estos espacios vacíos con escenas, leyendo escenas del guión de la película, ¿no? Digo, escena número tantos, está Crisóforo proyectando, marcando, ¿no? Entonces, de alguna manera se llenaban estos espacios vacíos, ¿no? Y también el sonido, ¿no? Que habíamos pensado con el diseñador de sonido, ponerle los sonidos que posiblemente hubieran habido en ese lugar, ¿no? Pero de una manera más fantasmagórica, ¿no? Está el sonido entonces es muy casi imperceptible, ¿no? Hay un sonido de una paloma, hay un sonido de gotas cayendo, pasos, la proyectora así, fierros, ¿no? El tren también, la estación de tren, ¿no? Entonces, de alguna manera se va llenando esos espacios vacíos de las salas de cine con estos sonidos o con estos recursos, digamos, ¿no? Ya. Entonces, claro, eso fue, digamos, lo que tuve que recurrir, ¿no? Porque en un principio mi idea era estar ahí en el pueblito, grabar la gente, la cotidianidad, ¿no? Las salas de cine, pero hubiera sido otra película, ¿no? Hubiera sido totalmente otra película, y además que tampoco el tiempo me daba, ¿no? Para quedarme más tiempo en los pueblitos, ¿no? Entonces opté por el road movie, ¿no? En la película, en Altiplanos, te
planteas continuamente, y bueno, ahora también nos estás narrando un poco eso, el lugar o cómo es el lugar que tú te quieres hacer, que quieres construir en tanto realizadora, desde la dirección, ¿no? Esta es una película inicial en ese sentido, Altiplanos, ¿no? Una película que plantearía un primer esbozo, digamos, de ese planteamiento de ti misma acerca de lo que a ti te interesa hacer en el cine, ¿no? ¿Cómo ves eso ahora? ¿Hacia dónde crees que se puede expandir, ¿no? ¿Cómo tú quieres seguir trabajando, por ejemplo, en la no ficción? ¿Qué caminos te ha abierto a hacer esta película? Claro, o sea, digamos, creo que el hacer cine es una búsqueda constante, ¿no? De la, del lenguaje, ¿no? De cómo te posicionas, ¿no? O sea, si bien, digamos, Altiplanes es un viaje iniciático, claro, tú ves la película y digo, ya, esto podría haber mejorado, esto debería haber hablado, ¿no? Siempre va a ser eso, ¿no? Pero ponte, a mí me pasa que sí me interesa trabajar en la no ficción, ¿no? Me gustaría trabajar más con la experimentación también. Me gusta mucho el tema de la mujer, ¿no? O sea, porque soy mujer también quizás, ¿no? Y sé, digamos, lo que es difícil también trabajar en este rubro siendo mujer, ¿no? Entonces, me interesa mucho la mujer, ¿no? El personaje, la figura de la mujer, ¿no? Eh, cómo se presenta, cómo trabaja, cuál es su identidad, sus luchas, ¿no? Un poco es ese mi interés, ¿no? Y sí, digamos, me interesa seguir trabajando desde la no ficción, ¿no? Quizás algún rato con la ficción, pero por ahora no, me interesa más el documental, la no ficción. Has tocado un tema interesante que también nos llega a través de una pregunta enviada a la cuenta del Festival de Cine Radical, que tiene que ver con esto, ¿no? Que en Bolivia no hay muchas mujeres a la cabeza de áreas o sí, áreas de la producción cinematográfica de decisión, como la dirección, la producción. Tú eres una de las pocas, digamos, que está ahora, hay más ahora que antes, pero no es que estemos hablando de una visibilización aún importante, ¿no? Tal vez este tema hace falta, ¿no? Entonces la pregunta va dirigida a eso, ¿no? ¿Cómo tú te ves justamente en ese rol, siendo una de las pocas mujeres directoras y productoras? O sea, claro, o sea, yo creo que es importante también, digamos, que las mujeres tomemos más la cámara, ¿no? Es muy importante porque también es una forma de empoderarse, ¿no? Es una forma, digamos, de es un acto político finalmente, tomar la cámara, decidir ya no soy la imagen, o sea, ya no soy la imagen del papá, sino que paso a construir mis propias imágenes. Es un poco, digamos, el resumen de la escena final, ¿no? De la película. Entonces, sí, digamos, en este tiempo hay más mujeres que nos estamos mostrando, ¿no? Y es otra mirada, otras preocupaciones. Bolivia es un país machista, es difícil también, ¿no? A mí me ha tocado, o sea, lo digo desde la producción, ¿no? También ha sido difícil para mí, por ejemplo, con Boquerón, tratar con los soldados, con los militares, ¿no? Porque teníamos que hacer escenas, ¿no? O sea, con gente militar. Entonces, ha habido casos que me decían, no te van a hacer caso porque eres mujer, digamos, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, es una doble lucha, ¿no? O también el hecho, digamos, las escenas de la mina no las he podido hacer yo de la película. ¿Cachas? Porque no dejan entrar a mujeres. Ya. ¿No? Y tampoco, digamos, podría haber hecho ese viaje sola, quizás, porque, no sé, te tienes que cuidar más como mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante, digamos, que las mujeres tomemos más presencia en el cine para que se vaya naturalizando también, ¿no? Que la mujer no solamente es para la cocina o para criar hijos, ¿no? Sino también que la mujer es chofer, no sé, boxeadora, ¿no? Que tiene otros roles, ¿no? O sea, yo creo que que es lo mejor, digamos, agarrar y que las mujeres tomemos cámara también, ¿no? Pero no, digamos así, una cuestión revanchista, sino también
para que se naturalice más, ¿no? La mujer, la voz de la mujer o la mirada de la mujer, ¿no? Finalmente en nuestra sociedad, ¿no? No sé si has estado siguiendo, ha habido está en curso, de hecho, un encuentro de mujeres realizadoras, de mujeres cineastas en Bolivia, y están desarrollando varios encuentros virtuales para hablar un poco de los desafíos, los retos, el contexto, y también para identificar y visibilizar el trabajo de mujeres en diferentes departamentos de Bolivia, ¿no? Y uno de los aspectos que se tocó en la charla más reciente, que era ayer, hablaba acerca de la necesidad de hacer oficio, ¿no? Una de las participantes de esta charla, una cineasta de La Paz, Catalina Razzini, hablaba acerca de esta importancia de hacer oficio, es decir, poder crear cada vez más como mujeres, elegir la posibilidad de elegir qué quiero hacer, ¿no? Si quiero dirigir, si quiero producir, si quiero dedicarme al vestuario o a cualquiera de las áreas que existe o a cualquier género que me guste, sin necesidad de ir picoteando, ¿no? Hago esto, después hago esto, solamente por entrar, ¿no? Solamente para seguir manteniendo la posibilidad de trabajar, ¿no? ¿Estamos, tú crees, lejos de crear esta apertura a hacernos nuestro oficio? O sea, como mujer, dices. Sí. Ay, porque digamos tu también experiencia, digamos. No. Recogiendo un poco tu experiencia. No creo que estamos lejos porque igual, o sea, hay cada vez más mujeres que están en el rubro, ¿no? O sea, ya el hecho de que haya un primer encuentro nacional de cineastas, mujeres o realizadoras audiovisuales, o sea, lo encuentro fantástico. Y me parece maravilloso que se estén hablando estos temas. Yo no he podido participar, la verdad, tengo mucha curiosidad. Pensé que era más por ciudades, por eso no había participado, ¿no? Pensé que era, no sé, algo más por núcleo de ciudad, ¿no? Pero lo encuentro súper maravilloso, en todo caso, digamos, de que se esté dando estas conversaciones en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, digamos, en Chile hay un colectivo que se llama Nosotras Audiovisuales, ¿no? Que son puras mujeres, ¿no? De diferentes, no son productoras, sino de diferentes lugares, ¿no? Y ahí se plantean proyectos, se buscan, digamos, sonidistas, se buscan gaffers, se buscan mujeres, digamos, ¿no? Que trabajan en este tema, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay las marchas, el 8M en Santiago es una cuestión aquí súper grande, están ahí las mujeres registrando, o cuando ha habido estos movimientos, estas explosiones sociales, también han estado ahí las mujeres registrando, ¿no? Entonces, me parece súper lindo y súper maravilloso que haya esto aquí en Bolivia y que se esté organizando y que cada vez hay más realizadoras, directores de foto también, ¿no? Que nos atrevamos más, digamos, ¿no? Cambiar un poco los roles. Exacto, ¿no? sí. Que eso es un poco lo que tú también has hecho, ¿no? Cambiar un rol que tenías como productora a dirección, ¿no? ¿Cuál es el contraste que has encontrado en ese cambio? Claro, igual es que lo difícil para mí era, digamos, que me estaba enfrentando al papá, ¿no? A mi papá, por otro lado, ¿no? Pero sí es un cambio, ¿no? En el sentido, digamos, de que, claro, tienes más responsabilidad creativa, artística cuando estás de directora, ¿no? Cuando es, digamos, productora, es más una cuestión práctica, ¿no? Algo, digamos, solucionar o producir, digamos, cuestiones más logísticas, más prácticas, ¿no? En cambio, en la cuestión de dirección, es, claro, una cuestión creativa, que todo el tiempo tienes que estar pensando esto y esto y esto, ¿no? Y claro, ahí, digamos, también tengo esa discusión con mi papá, ¿no? Porque finalmente él tiene una forma de hacer cine, yo estoy en esa búsqueda de cine, pero digo, espera, esta no es la película, digamos, ¿no? Entonces, claro, es distinto, ¿no? La producción y la dirección, el rol, ¿no? Sí. Y te has visto, bueno, lo has dicho ahora, que de alguna forma tu caso ha sido enfrentarte al papá, ¿no? A tu padre. Claro. Y me ha venido a la mente una escena, la escena
final de la película Eugenia de Martín Bullock, que bueno, para los que no la han visto voy a hacer un pequeño spoiler, pero bueno, en la escena final ocurre algo y la protagonista, Eugenia, digamos que se revela, entre comillas, contra su padre en un acto muy cotidiano, ¿no? En el hecho de pasarle una cerveza, ¿no? De alguna forma tú sientes que ha habido en tu película, en el hecho mismo de hacer esta película, de presentarla, un acto de distanciamiento también de tu rol como hija productora. Claro, o sea, sí, porque, claro, o sea, tenía que haber esa ruptura también porque yo estaba entrando en otro rol, ¿no? No estaba yendo a producir una película de mi papá, ¿no? Estaba yendo a realizar mi película, ¿no? Entonces sí tenía que haber una ruptura y es eso, digamos, ¿no? Esa ruptura, oye, ¿no? La película la hago yo. ¿No? Entonces sí, es lógico, ¿no? Porque no, como te digo, o sea, la producción y la dirección es distinto, entonces, claro, estás en una posición, estás viendo por dónde quieres ver la película, entonces sí, de todas formas sí, es una ruptura, digamos, ¿no? De la hija productora a ocupar otro lugar también, ¿no? Y desde dónde estás haciendo la película, ¿no? Sí. Me voy a despegar un poquito de la película para hablar, digamos, de discutir un poco, que nos compartas un poco tus visiones, tus opiniones acerca del cine en general, ¿no? Y del cine que hacer, que te gusta ver, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de que durante la producción de Altiplanos o en algún momento del proceso habías visto mucho Chris Marker, por ejemplo, ¿no? Mencionabas también otros nombres, ¿no? Entonces, ¿cómo te situarías en este tema de las influencias, ¿no? ¿Qué cine es el que ves y sientes que te alimenta para hacer películas, para pensar el cine, para ver otras películas? Claro, a mí me pasa, digamos, que es un cine que no es el cine comercial, digamos, ¿no? El cine de Hollywood, igual lo veo, no es que no, para distraerme, ¿no? Pero me gusta ver mucho el cine más independiente, ¿no? El cine de ensayo como el Sans Soleil, el Chris Marker. Después he visto una que se llamaba Imagen Perdida, pero ahorita no me acuerdo el director, pero es no me acuerdo si es un vietnamita, pero es que hace una representación muy bonita, digamos, para contar la historia de su país, ¿no? Y de su familia, ¿no? Que ha sido durante una de las dictaduras. Ahorita no me estoy acordando exactamente en qué país era, pero él, digamos, el hecho de no haber imágenes de lo que ha sido esa masacre en ese país, él empieza a hacer una película haciendo artesanía, o sea, haciendo muñequitos de barro, y empieza a hacer la representación de todo lo que ha sido con muñequitos de barro, perdón. Ahorita no me acuerdo el nombre del director y del país. Puede ser, ¿no? Pero sí, exacto, ¿no? Que es una dictadura, no me acuerdo ahorita en qué país, no sé si es Indochina, algo así, no sé. Sí, me parece que es en una excolonia francesa. Creo que algo así es, sí. Bueno, véanla, Imagen Perdida. Es muy bonita porque, digamos, lo que a mí, digamos, me gusta mucho ver las películas, claro, disfrutar la historia, pero también ver cómo son los recursos que utiliza el director para poder contar esta película, para hacer esta película, ¿no? Esta última que ha hecho el Herzog, la de Japón, Family, Romance Family, estaba en Movie, ¿no? Que es, o sea, Movie también es una plataforma muy buena para ver cine independiente, ¿no? Sí. Y la liberaron por un día. Y es muy interesante porque el Herzog se va al Japón y empieza él a filmar con su hijo, él y su hijo filman. Y agarra una cámara chica, se entera de que en el Japón hay un negocio, que es verdad, ¿no? Hay un negocio donde contratan gente para hacerse pasar por tu familiar, ¿no?
por hacerte pasar por tu padre, para acompañarte a la boda o para hacerte compañía, ¿no? Pero muy de familia, ¿no? Entonces él agarra y empieza a construir como una ficción basada en un documental. Pero la forma, digamos, en que realiza la cámara, todo el tiempo está en movimiento, te hace pensar que es un documental, pero los tipos están actuando. Entonces es muy lindo ese viaje que hace esa transición entre documental y ficción y te engancha. Y además que reflexiona mucho sobre esto de la soledad, ¿no? De una sociedad solitaria como es la japonesa, ¿no? Y cómo todo se va robotizando, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Es un punto aparte, ¿no? Del Herzog, que es el cine un poco que me gusta ver, ¿no? Y ponte para altiplanos, vi, bueno, La imagen perdida, esta de Sans Soleil, después vi también la de Ignacio Agüero, el otro día, ¿no? Que hace este cruce, digamos, ¿no? Está filmando supuestamente algo, una poesía, y de repente le tocan el timbre, ¿no? Y empieza a ir a la casa de estas personas, ¿no? Entonces, este corte, digamos, me interesaba mucho en el montaje, ¿no? De la película también, ¿no? O sea, que estás el viaje lineal terrestre por tierra de altiplanos, pero que se va entrecruzando, digamos, con lo que es las imágenes de archivo, los recuerdos, esta película, estos pequeños fragmentos de las escenas de la película, ¿no? Digamos, es un entrecruzado, es un entrelazado, ¿no? Después, otra película que he visto ha sido también la de Agne Varda, ¿no? Las playas de Agne Varda. Y bueno, esa línea en realidad, ¿no? Me gusta mucho. El cine más que te propone otras formas, digamos, a lo que normalmente llega a las salas de cine, en Bolivia y en todas partes, ¿no? Finalmente, sino estas películas que utilizan otros recursos, que te provocan otras cosas, ¿no? Te hacen, que juegan mucho con lo cinematográfico, ¿no? O sea, la imagen, el sonido, pero también los recursos que utilizan los directores, ¿no? Para contar. Has mencionado a Ignacio Agüero, que es muy querido por el Radical, estuvo el 2017 aquí en La Paz, se hizo una retrospectiva de él dio una charla, y bueno, vimos muchas películas de él, esta que mencionas también, y lo interesante de esta película y en general del cine de Ignacio Agüero es que hay una primera persona, ¿no? Muy, muy potente, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que nos dabas, todas estas interrupciones que ocurren mientras el cineasta está filmando, explorando la luz, ¿no? En su casa, son puestas en la voz del cineasta, ¿no? No son cosas que se ocultan, ¿no? Entonces, es una forma de utilizar la voz completamente diferente al documental boliviano al que estamos más acostumbrados, ¿no? Por poner el ejemplo más emblemático, es algo completamente opuesto al documental, al tal vez uno de los documentales más importantes de Bolivia, que es Vuelve Sebastián, de Jorge Ruiz, donde hay la voz narradora es muy cerrada, tiene todo muy claro, ¿no? En cambio, en las películas de Agüero, creo que eso también se ve un poco en Altiplanos, hay todo menos una claridad cerrada, ¿no? Hay más bien muchas preguntas, muchas divagaciones, ¿no? Cosas que no tienen que ver con la verdad, ¿no? Claro, lo que pasa es que también, digamos, envuelve Sebastián, claro, es una voz omnipresente, ¿no? Que está ahí hablando del otro, ¿no? Sí. Ajá, entonces, claro, yo tampoco quería, digamos, esa voz omnipresente también. Me costaba mucho también en el hecho, digamos, de que solamente esté mi voz también en la película, ¿no? No quería que sea una voz así omnipresente, ¿no? Que diga estas cosas, sino también una voz que dude, una voz que se haga preguntas, ¿no? Que exprese cosas. Y también he trabajado mucho en la voz, en el tono de la voz, ¿no? Porque no es agarrar y grabar, sino que ejercitas también de alguna forma, te tienes que poner en la imagen, ¿no? O sea, no sé, te tienen que producir algo, ¿no? Entonces también es un trabajo fuerte en el que hice, digamos, en encontrar el tono de la voz, ¿no? Eso. Y también, o sea, que los escritos, el texto, lo escribía mientras iba montando la película, ¿no?
Y de hecho el nombre de Altiplanos lo puso el Ignacio. Ah, sí. Sí, sí, Ya. sí. Porque tenía otro nombre, ¿no? Y me dijo, no, ese nombre no funciona. Ponle mejor, te aconsejo este. Y dije, ya, Altiplanos, sí. Ignacio es una figura muy interesante en Chile, ¿no? O sea, no solamente en el escenario, en la escena del cine más independiente, de la no ficción, sino creo que en general, por toda la trayectoria que tiene ya por muchas décadas, ¿no? Tú has estado mucho tiempo en Chile, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto la diferencia, ¿no? Que desde acá se la percibe, la diferencia, digamos, entre el mundo cinematográfico chileno y el mundo cinematográfico boliviano, ¿no? Desde Bolivia, sin conocer en carne propia, digamos, se nota la diferencia, por ejemplo, en las piezas, en la cantidad, no sé, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué otro tipo de diferencias más digamos, cotidianas tú has notado, has vivido, digamos, como estudiante de cine, pero también como realizadora, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que también Chile tiene, o sea, por un lado tiene universidad, ¿no? O sea, ya tiene universidades con bastante trayectoria, ¿no? O escuelas de cine, ¿no? Por un lado, ¿no? Y pasa, digamos, que los realizadores también son, o sea, también se preocupan mucho por la reflexión, por leer, por estar cuestionándose, digamos, constantemente, ¿no? No sé si será algo que tienen los chilenos como sociedad que son buenos para que son buenos para reclamar, quejarse también, ¿no? ¿Me escuchas? Sí. Ah, sí, me apareció un letrerito. Sí, ya. Perdón. Entonces, digamos, y también me pasa, digamos, que hay, digamos, como es un ambiente grande, o sea, hay diferentes, hay un movimiento cultural muy grande en Chile, que es bien interesante, ¿no? Te llega cultura, o sea, te llega de todas partes, ¿no? Cosas para ver, y todo el tiempo están creando, y además, por un lado también tienen políticas culturales, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del cine, desde que escribes, haces desarrollo de proyecto, vuelves a reescribir el guión, te dan fondos, ¿no? Que son fondos concursables, pero hay eso, ¿no? Entonces hay también salas independientes de cine donde tú ves otro tipo de cine, ¿no? Hay una red de salas independientes en todo Chile donde ves. Después hay un proyecto que se llama Chile Doc, donde cada mes proyectan un documental, ¿no? O una película de no ficción, ¿no? En todo Chile, en todo el territorio, ¿no? Entonces, hay una producción constante, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos juega en contra de nosotros, ¿no? El hecho de no contar con políticas culturales, ¿no? No contar con un fondo ahora, no contar con un ministerio de culturas ahora, ¿no? No sabemos si a de cine va a seguir, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Para hacer cine en Bolivia también, ¿no? Y también, digamos, muchos de los cineastas se han formado de manera empírica también, ¿no? Que tampoco es, digamos, un requisito estudiar cine para hacer cine, ¿no? No quiero decir eso, ¿no? Pero yo creo que nos falta un poco más reflexionar quizás la imagen y el lenguaje, no sé. Sí, bueno, el problema, como dices, es una debilidad, una vulnerabilidad de las instituciones muy fuerte que hemos vivido más intensamente tal vez en estos meses, ¿no? Y que obviamente se acompaña con una crisis social, una crisis política que está realmente hundiendo muchas cosas, ¿no? Es muy difícil de imaginar una perspectiva, ¿no? Después de, por ejemplo, el cierre del Ministerio de Culturas, ¿no? Quiero ya ir más encaminándonos hacia el cierre. No sé si quisieras comentarnos tal vez algunos proyectos en los que estás trabajando ahora, ¿no? Nuevos proyectos, nuevas películas, o cómo estás, sí, trabajando un poco esta temporada, ¿no? De cuarentena, tú estás en Cochabamba, estás
en Bolivia, entonces estás viviendo también de cerca un contexto de trabajo en el tema cultural que es complicado. Sí, bueno, ahorita estoy trabajando en un documental por encargo que es sobre Hilda Mundi, ¿no? Sobre la escritora Hilda Mundi. Estoy en la etapa de montaje, ¿no? de este documental. Ya he hecho toda la parte de la investigación y ahora estoy, digamos, un poco en esa búsqueda de imágenes también, ¿no? Porque no hay imágenes de archivo en movimiento de la Hilda Mundi, ¿no? Son fotografías, muy pocas fotos, ¿no? Que se han logrado rescatar también, ¿no? Y en realidad ha sido muy difícil también el proceso de rescate de la obra de Hilda Mundi, ¿no? Y un poco por ahí va el documental, ¿no? Entonces estoy en ese proceso, digamos, de buscar las imágenes de la Hilda Mundi, ¿no? De alguna forma darle un movimiento, una imagen, vida, ¿no? En este documental. Entonces estoy en ese proceso de montaje, ¿no? Entonces estoy entretenida en ese aspecto mientras está pasando esta cuestión de la cuarentena, ¿no? Y por otro lado estoy con un proyecto, pero que está en stop, que se llama Warmi, que es sobre la identidad de las mujeres aymaras, ¿no? En estos cambios tan acelerados, digamos, que ha vivido Bolivia durante estos últimos años, ¿no? Esta modernización que ha habido, sobre todo en la ciudad del Alto, cómo mantener la identidad ante estos cambios, digamos, bruscos de modernización, pero también cómo el tema femenino se maneja dentro en la comunidad y también en este contexto, ¿no? Es un poco mis inquietudes que tengo ahora, ¿no? Y que, bueno, este proyecto está en stop, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces son películas sobre mujeres hechas por una mujer. Eso es importante, ¿no? También. Sí, me parece que es importante porque es como remodelar también o no remodelar, sino incluso imaginar de otra forma la representación de las mujeres, ¿no? Algo que también se descuida, ¿no? Se puede hablar acerca de las realizadoras, ¿no? Todo eso, pero también se descuida hablar un poco de cómo aparecen las mujeres, ¿no? En las películas, ¿no? En las ya existentes, en las que se vienen, exacto, ¿no? Y claro, digamos, hay muy pocas películas donde la protagonista es una mujer en el cine boliviano. Sí. Hay pocas películas, ¿no? O sea, se puede contar quizás o sea, se cuentan con los dedos, ¿no? Entonces, y creo que, digamos, es un tiempo en donde hay un fuerte movimiento feminista a nivel internacional, ¿no? Un fuerte movimiento de las mujeres también, ¿no? Entonces, creo que es importante que más mujeres tomen la cámara, que se hagan, también se cuestione esta cuestión de la representación de la mujer, ¿no? No solamente como un objeto, sino cómo la representas, cómo las vemos. Como un objeto, como un pensamiento, ¿no? Exacto. Bueno, es muy interesante realmente conversar este tema y bueno, todos los que hemos tocado esta noche contigo. Ha sido un gusto, Naira, que nos alegra muchísimo, tenlo siempre presente, tenerte como parte del Radical, ¿no? Desde el año pasado, desde el estreno de Altiplanos en el Festival en La Paz, hasta este ciclo, ¿no? Donde obviamente teníamos que incluir tu película, más que por ser la película de una mujer, es importante por ser una buena película. Gracias. Yo feliz de haber estado en el Radical y bueno, de compartir este momento también con ustedes, ¿no? Con las personas también que están viendo. Gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Muchas gracias a todos los espectadores de Altiplanos y de todas las películas del ciclo Bolivia Radical Virtual. Les recordamos que el ciclo se extiende hasta fines de julio. Los visionados son virtuales y se realizan vía inscripciones. Hay formularios que están disponibles en la página de imagendocs.com y las películas son liberadas y enviadas a todos los inscritos e inscritas a sus correos electrónicos un día antes del conversatorio. La próxima sesión está dedicada a la película Procrastinación de Sergio Pinedo, una película del 2015.
también presentada en una versión del Festival Radical, y todavía pueden inscribirse. Va a ser liberada el día miércoles, el día de mañana, y el conversatorio va a ser el día jueves. Entonces, nuevamente y 1000 veces más la invitación para que sigan siendo parte de este ciclo. Gracias, Naira, otra vez, y gracias a todos los realizadores y realizadoras que forman parte de Bolivia Radical Virtual. Buenas noches y hasta el jueves.